Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Me van a permitir un inciso antes de la reseña de este film. Veréis, en el 23 de septiembre de 1952, en el Estadio Municipal de Filadelfia, el campeón de los pesos pesados, Jersey Joe Walcott, campeón mundial por aquellos entonces de la categoría, se enfrentó al joven aspirante Rocky Marciano. El combate estaba pactado a 13 asaltos, y no pudo ir peor para el joven talento del boxeo. Walcott le tiró en el primero y en el segundo. El tercer y cuarto asalto el veterano campeón le dio una lección al aspirante que a duras penas se mantenía en pie. Los 8 asaltos restantes, excepto por un bajón de rendimiento físico del campeón, todos fueron a parar para él. Llegando el round final. Veréis, las cartulinas dictaban el dominio de Walcott durante todo el combate. Solo con llegar al final de los 3 minutos estipulados, el veterano púgil se proclamaría por cuarta vez campeón del mundo. Pero Rocky Marciano no estaba de acuerdo. Nadie daría un centavo por él, ni un solo aficionado habría puesto su dinero del lado del joven aspirante, excepto él. Con todo perdido, con todo en su contra, Marciano arrancó el asalto con una furia descomunal. Ya nada tenía, lo había apostado todo a ese asalto, donde lo más seguro es que fuera derrotado por KO, pero él, sabedor de su potencia de golpeo, le asestó uno de los derechazos míticos de este deporte. Walcott no cayó inconsciente a la lona. Su alma de campeón hizo que el veterano boxeador intentara mantenerse en pie sujetándose a las sogas, mientras que el árbitro contaba sus pausados segundos de una forma descomunal hasta que sonó el 10 y contra todo pronóstico, Marciano se convirtió en el rey de los pesados. Pues aunque este combate ocurrió 8 años antes del estreno de esta película, tiene muchísimos hilos comunes que atan este milagro del combate de Marciano con este film, que no es otro que Psicosis, de Alfred Hitchcock, otro milagro del cine. Veréis, ahora si hablamos de Hitchcock a nadie le duele en prendas en llamarle maestro e incluso genio del cine. Sus películas, todas, desde El Mudo hasta el último film, son catalogadas como obras magníficas, incluso alguna de ellas como obras maestras. Y lo curioso de todo esto es que es una opinión generalizada por todo el mundo, en el que obviamente también me incluyo. Pero aunque pueda parecer mentira, Alfred Hitchcock en su tiempo era un director denostado por las élites del cine. Los críticos se ensañaron sin piedad con sus películas. Este ensañamiento quedó escrito en los periódicos de la época, que tuvo que aguantar estoicamente el bueno de Alfred. Pero la mayor desfachatez no vino por eso. Veréis, los directores de la Nouvelle Vague y los críticos de Cahiers du Cinéma ensalzaron la figura del director británico, llegando a su culmen cuando Truffaut publicó una serie de entrevistas en un libro titulado El cine según Hitchcock en 1966. Pues veréis, entonces, todos aquellos críticos que devastaron la carrera del director ahora cambiaban sus críticas pasando a elogiarlas de segunda. Film que habían denostado anteriormente y que muchas veces le habían abocado al fracaso en la taquilla, ahora lo ensalzaban como obras maestras del cine. Así que ese era el momento en el que nos encontramos, un autor con gran predicamento entre las masas populares de espectadores y tratado con desdén por la prensa especializada y críticos de cine. Y ya para empezar con la reseña de Psicosis propiamente dicha, tendremos que remontarnos hasta mediados de la década de los años 50. Veréis, en aquella época, aunque pueda parecer extraño, tenía más predicamento en la crítica norteamericana el director francés Clouseau, por films suyos como Legítima Defensa o El salario del miedo, que toda la filmografía junta de Hitchcock. Hay que decir que Clouseau y Hitchcock eran íntimos amigos. No hay que tomar partido por uno o por otro. Son dos titanes de este arte. Pero por aquel entonces, en Estados Unidos, la figura del orondo director era vapuleada por los más puristas del cine. Y más que nada cuando pasó a los telefilms con su celebérrima serie de Alfred Hitchcock Presenta. El caso es que, llegado un momento, ambos directores lucharon por hacerse con los derechos cinematográficos del libro escrito por los autores Voulet y Narcellac. La puja al final la ganó Clouseau y pudo rodar el film Las Diabólicas, resultando ser al final una de las películas de aquel año, que por cierto se convirtió en una obra maestra del cine de suspense, que ha llegado hasta nuestros días como la joya del cine que es. El caso es que si en Estados Unidos la figura de Hitchcock era denostada, no lo era así en Francia.
donde ya se le consideraba un maestro y tenía tanta admiración de estos, los escritores, que se sintieron mal al no poderle entregar su manuscrito al bueno de Alfred. Así que le prometieron que le escribirían un guión para él, otra obra literaria que resultó ser la maravillosa Vértigo. Pues bien, si el estreno de Las Diabólicas de Clouseau fue todo un éxito con una repercusión brutal, Vértigo no fue entendida. Sí, una de las mejores películas de la historia del cine fue machacada hasta el extremo por parte de la mayoría de los críticos norteamericanos, veréis. Variety la acusó de larga y lenta, el New Yorker la despachó como una sarta de tonterías descabelladas. Sin embargo, en Cahiers du Cinéma, Eric Romer dijo: parece que Vértigo les espanta a los estadounidenses. Sin embargo, los críticos franceses le damos la cálida bienvenida. Así que con otro fracaso en taquilla por parte del director y con más de 60 años, la Paramount ya daba por amortizado al director. Estaba como loca la productora porque Hitchcock se jubilara, ya que tenía firmado por contrato una producción más que sospechaban que iba a ser otro desastre en la taquilla. El caso es que un día su asistente personal, Peggy Robertson, leyó un artículo literario del New York Times donde elogiaba una novela llamada Psicosis, y le hizo llegar el artículo a Hitchcock. Este, al leer la novela, quedó impactado con la trama que se basaba, bastante libremente, en el asesino en serie Ed Gein, haciéndose con los derechos de la novela y se puso en contacto con la Paramount para realizar el film que le debían. El caso es que el mago del suspense cruzaba aquí la línea roja del thriller para entrar de lleno en el terror. La productora quedó espantada con la propuesta, se negó de plano a producir la película, y para cumplir su contrato con el director le propuso que hiciera un film de comedia policial que el director propuso hacía ya tiempo, pero que abandonó la idea cuando Hepburn se marchó del proyecto. Este film iba a ser una versión de la novela Sin fianza para el juez de Henry Cecil. El caso es que Hitchcock, sin fuerza en la industria, sabía que ya nadie creía en él. Nadie se iba a arriesgar en Hollywood a producirle el film. Al igual que Rocky Marciano en El combate de Filadelfia de 1952, estaba solo, y lo único que le mantenía en pie era la fe en sí mismo. Así que, como aquel furioso boxeador de los pesos pesados, Hitchcock le dio un todo por el todo para hacer aquella película que quería. Veréis, a la Paramount no le pidió que la produjera, sino que simplemente la distribuyera. A cambio les liberaría del compromiso de producirle otro film. Así que el estudio accedió, pero ahora tocaba lo peor: cómo encontrar la financiación. Veréis, Hitchcock llevaba años produciendo sus telefilms Alfred Hitchcock Presenta, de la prodigiosa Samley Production. A cambio de la distribución, Hitchcock no cobraría sus honorarios habituales, sino que recibiría simplemente un 60% de las ganancias. La Paramount obviamente accedió pensando que iba a ser un desastre económico que arruinaría al director. Así que juntó todas las ganancias generadas por Samley Production, cogió todos sus ahorros, hipotecó su casa y consiguió al final cerca de $1 millón. Este escueto presupuesto no le permitía casi alardes de ningún tipo. Los técnicos eran los mismos que trabajaban en los telefilms. Los actores tuvieron que bajar casi a la mitad su caché. Y por supuesto nada de color. El celuloide en blanco y negro y el positivado era un tercio del coste de una película a color. Aunque luego se vendió para el público que era para que no se mareara la gente viendo la sangre, realmente esta obra fue rodada en blanco y negro porque no se podía permitir otro formato. Así que con el elenco técnico y artístico fichado, empezó el trabajo de creación del guión. Una premisa que le dio Hitchcock era que tenían que ser fiel a la trama, pero claro, una novela y una película son lenguajes diferentes, por lo que se encargaron a uno de los escritores de la serie televisiva, James Cavanagh. Pero a Hitchcock le parecía estar leyendo un capítulo de Alfred Hitchcock Presenta, por lo que al final se lo dieron a un casi desconocido Joseph Stefano. Stefano realizó cambios sutiles pero importantes en la historia, donde encajaba mejor su ritmo a una película de terror. Los personajes eran modificados, sobre todo en su apariencia física, y la historia reducida, pero la esencia la mantenía, y tras el visto bueno del director, comenzó así el rodaje del film. Ahora, si os parece, os cuento de qué va la trama, como siempre sin spoiler. A ver, sé que es un clásico rotundo del cine,
Pero siempre habrá un nuevo espectador que se acerque por primera vez a este film, y si no sabe nada, la experiencia pensada por Hitchcock la va a mantener. Por lo que voy a evitar contar cualquier cosa que te quite esa maravillosa experiencia de sorprenderte con Psicosis. Así que por ese lado estate tranquilo, si la has visto ya sabes a lo que me refiero, y si no, cuando la veas me darás las gracias. Marion Crane es una mujer que tiene un romance furtivo con Sam Loomis. Ella es una secretaria de una gran empresa de Phoenix. Debido a unas dificultades económicas que sufre su novio, este no puede casarse con ella y formalizar así su relación, por lo que decide, en un momento de desesperación, robar $40.000 y así poderse casar con su novio. En su fuga, en una tormenta, la obliga a hacer noche en un viejo motel de carretera, el Motel Bates. No es uno de esos lujosos que van a California, sino uno de esos que la carretera principal ha dejado sin clientela. Allí unas cuantas casas en forma de barracones son las habitaciones de huéspedes que tiene, mientras que un caserón al estilo imperio es el hogar de la dueña y su joven hijo Norman. Marion se inscribe en una habitación y Norman le hace compañía mientras cena. Allí pronto conocemos que es un joven tímido, apocado por su madre y con una afición extrema sobre la taxidermia. Pero Marion ha robado $40.000. Lo que ella quiere es relajarse, ducharse y continuar camino. Pero algo va a hacer que su vida dé un espantoso giro. Y hasta aquí te puedo contar. Sé que es poco, pero es que de verdad no puedo desvelarte más de la trama sin entrar en spoiler. El caso es que Hitchcock, con el guión terminado, se puso en contacto con la sección televisiva de la Universal e intentó rodar en los escenarios que usaron para el fantasma de la ópera de Lon Chaney, y así reutilizar el atrezo que tenían guardado y ahorrarse una buena parte del dinero que había reunido. La Universal dio su permiso y se reconstruyó tanto el caserón como los pequeños apartamentos bajo la loma. Para el apartado artístico de créditos y los storyboards, se volvió a contactar con el portentoso Saul Bass. El dibujante realizó con un detalle más que preciso toda la coreografía de la escena de la ducha, así como la tipografía mítica de Psicosis. Y para la música, su compositor de cabecera, el maravilloso Bernard Herrmann. Veréis un inciso, la escena de la ducha es mítica, y solo esa escena ha sido base de 1000 estudios sobre cine, por lo que no me voy a extender en ella, solo decir que es una lección de cine constante, así, sin más, y solamente ver esa escena merece la pena ver toda la película, aparte de que es una maravillosa obra todo el film. Bueno, el caso es que una vez terminada la película y proyectada para los productores, estos no cambiaron su opinión sobre la debacle que iba a ser el film. Sí, igual que Rocky Marciano en el asalto número 13, ya nadie le daba por vivo al bueno de Alfred Hitchcock. Y más cuando este prohibió por contrato que los espectadores pudieran acceder al cine una vez empezada la película. Esta idea le vino por su amigo Clouseau, que ya lo prohibió en Las Diabólicas, que se creaban así unas largas filas a las entradas de los cines que funcionaban mejor que cualquier publicidad. El caso es que tras unas emisiones de pruebas, los espectadores acudieron en masa y cuando por fin la Paramount la distribuyó por todo el país, el film de apenas $800.000 superó los 50 millones y recordar que el 60% de estos iban al bolsillo del bueno de Alfred Hitchcock, con lo que al final ganó más dinero que con ninguna de sus otras películas y fue el film más rentable de toda su carrera. Ahora la Paramount estaba encantada con Hitchcock y quería más del anciano director, pero este les tenía una sorpresa. Veréis, pasados 2 años le vendió todos los derechos de la productora y de la película, recordar que era el 60%, a la Universal, y su siguiente film, Los pájaros, lo realizó con esta productora, dándole una lección a los directivos de la Paramount que se quedaron compuestos y sin Hitchcock. Y bueno, tras esta larga reseña de uno de los pocos films de terror puro que tiene el glorioso director británico, voy a despedirme de todos vosotros, animándoos a verla o revisionarla, sea vuestro caso el que sea. Porque es estas de obras inmortales que no han pasado el tiempo por ella, que se intentó hacer remake y secuelas, pero ninguna estuvo a la altura de esta obra maestra. Y ahora quiero preguntarte,
¿Te ha gustado esta reseña? ¿Crees que este canal es para ti? Pues no lo pienses más, suscríbete si es que aún no lo has hecho y disfruta de tu canal de cine. Y ahora que ya hemos cerrado este ciclo de películas de terror dirigida por grandes directores y que espero que haya sido de vuestro agrado, solo me queda despedirme de vosotros con dos deseos. El primero es que seáis inmensamente felices o que luchéis por ello, y el segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.